Vamos a dar comienzo a la conferencia que va a impartir Paulina Chernova, y en nombre de la facultad pues quería dar las gracias a Paulina por haber tenido la deferencia de venir a impartir esta conferencia. Vamos a tener la oportunidad de disfrutar de la conferencia de Paulina, que es una experta en la nueva teoría monetaria, y también pues tiene bastante literatura escrita sobre el pleno empleo. Yo en nombre de la facultad pues quería agradecerle a Paulina su presencia aquí, y también una especial mención pues al profesor Julián Sánchez, que ha sido el organizador. Yo creo que es una iniciativa muy interesante que ha puesto aquí a disposición de todos los alumnos y de los profesores, y especialmente pues quería poner de manifiesto ese agradecimiento. Así que, hecha esta pequeña introducción, pues el programa que vamos a seguir es que a continuación Julián Sánchez va a hacer una introducción de la profesora Cherneva, y vamos a contar también con la presencia de Stuart Miltimore, que va a realizar una traducción del inglés al español, con lo cual pues vamos a poder disfrutar plenamente de la conferencia de Paulina Chernova en caso de que algo no se entienda bien en inglés. Pues le doy la palabra a Julián Sánchez. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia a esta conferencia de la profesora Paulina Cherneva del Bard College, investigadora del Jerome Levy Economics Institute de esta universidad neoyorquina. Quiero agradecer a Fernando Gallardo, vicedecano de estudios de grado de nuestra facultad, su presencia y sus palabras en este acto. Agradecimiento que hago extensivo a todo el equipo de Canal por el apoyo que han prestado para hacer realidad que hoy estemos aquí reunidos. Gracias también a Stuart Medina Miltimore, economista, autor y miembro de la Asociación para el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios, APEP, y de la red Modern Monetary Theory, MMT, por habernos puesto en contacto con Paulina y por prestarse a traducir las palabras de ella al español durante esta conferencia. Al igual que Paulina, Stuart será ponente mañana en la presentación de la red MMT en España, que tendrá lugar a las 6:30 horas en el Círculo de Bellas Artes, calle Alcalá 42. Y como no, gracias a los estudiantes y amigos de la Asociación de Estudiantes Económicas y del Seminario de Economía Marxista, Post-Keynesiana y Cuántica de esta facultad. Su asistencia es especialmente merecedora de gratitud por encontrarnos en el periodo de exámenes del primer semestre. Muchas gracias por hacer posible lo infinitamente improbable, en palabras de Hannah Arendt. ¿Quién es Paulina Cherneva? Me van a permitir que para intentar responder a esta pregunta empiece por apropiarme de las palabras de Heske van Doorne, quien en su artículo Foco sobre Paulina Cherneva de 2016 nos informa de lo siguiente. Paulina es una economista agradable que no nos hace sentir mal por no entender gráficos misteriosos. Una economista joven que se mueve como pez en el agua en un gran número de territorios no convencionales de la economía. Sus aportaciones al problema creciente de la desigualdad en la distribución de la renta han servido para ampliar las ya realizadas por Piketty. Así, por ejemplo, en su artículo Cuando sube la marea, la mayoría de los botes se hunden, presenta abundante evidencia empírica sobre lo poco que el crecimiento económico ha favorecido a la mayoría de la población desde la década de los 80 del siglo pasado. Es la misma miseria en medio de la progresión, una genial metáfora. En los Estados Unidos de finales del 19, la palanca del progreso no estaba situada en la parte baja de la sociedad para, al ejercerse fuerza sobre ella, elevarse y aumentar la riqueza de todas las clases sociales, incrementando así la cohesión social. Se trataba más bien de una cuña clavada en el interior de la sociedad, que al ser presionada hacía mayor la brecha que separaba a los más ricos de los más pobres. Además de obtener reconocimiento académico, el trabajo de Paulina Cherneva fue usado por Bernie Sanders en su carrera a la presidencia de los Estados Unidos. Voy a seguir apropiándome de palabras ilustres, en este caso las que Randall Wray, el reconocido discípulo de Hyman Minsky, escribió sobre la 13ª Conferencia Internacional de Economía Post-Keynesiana, el 21 de septiembre de 2016, titulada ¿Por qué estamos reunidos aquí? Sin Paulina, escribe Randall Wray, nunca hubiera existido el encuentro de 1996 en Bretton Woods, que fue la primera conferencia de la que luego llegará a ser la MMT. La aportación personal e intelectual de Paulina Cherneva a la Modern Monetary Theory ha sido en efecto clave.
Este enfoque económico alternativo nació hace 2 décadas, cuando un grupo de economistas que compartían la misma idea sobre el dinero y la posibilidad de crear empleo desde el Estado se reunieron en Bretton Woods. Dicha idea no era otra que la propia Pavlina defendió en su tesis doctoral. ¿Cómo puede aquel que posee el monopolio de la emisión de moneda y por tanto determina los precios de una economía usar su poder monetario para lograr el pleno empleo en el largo plazo con estabilidad de precios? En su trabajo Dinero, Poder y Regímenes Monetarios de 2016, Cherneva afirma que la moneda, el dinero o cualquier otra denominación que demos al medio de pago o intercambio es una criatura del Estado anterior al mercado. En este trabajo adopta la misma metodología institucional e histórica que busca el origen del dinero en el pasado remoto y a lo largo del tiempo. Como ya hiciera Mitchell Innes en su famoso artículo What's Money, de 1914. El dinero, desde la perspectiva de la MMT, tiene un carácter crediticio, sin valor intrínseco. Esto es, definido como un I owe you, yo te debo. La MMT, por su teoría monetaria estatalista, se inscribiría dentro de la tradición cartalista, cuyo principal referente moderno es el libro Teoría Estatal del Dinero, Staatliche Theorie des Geldes, de Knapp, publicado en 1905 y que Keynes recogerá en su Tratado sobre el Dinero de 1930. Con un planteamiento monetario, en el que el dinero en sí no es una mercancía y carece de valor inherente, la MMT ha de dar cuenta de cómo es que finalmente el dinero tiene un valor y puede así cumplir sus 3 funciones tradicionales: unidad de cuenta, medio de intercambio y depósito de valor. Randall Wright adelantó una respuesta adoptada después por la MMT, basándose en el circuito del dinero estatal, es decir, en el proceso mediante el cual el dinero del Estado se destruye con los impuestos y se crea con el gasto público. 2 caras de una misma moneda, nunca mejor dicho, que constituirían la política monetaria. Considera también la MMT la hipótesis sobre el carácter esencialmente financiero del capitalismo y su propensión inherente a la inestabilidad y la crisis, coincidiendo así con el pensamiento de Hyman Philip Minsky, el célebre economista erizo, si nos atenemos al verso de Arquiloco. El zorro sabe muchas cosas, el erizo, sin embargo, solo sabe una, pero es muy grande. Minsky, cuyos padres biológicos se conocieron en la fiesta de celebración del nacimiento de Karl Marx, puede ser considerado la encarnación del mito de Casandra en el campo de la teoría económica moderna, ya que, al igual que la que enreda a los hombres, se atrevió con la terrible predicción de la que todos se burlaban cuando la formuló en los dorados años 50 del siglo pasado, respecto a la posibilidad de que se repitiera una crisis financiera como la de 1929. Yes, it can happen again, respondió. Fue también Minsky quien inicialmente formuló la propuesta del trabajo garantizado por el Estado, que en periodos de inestabilidad financiera debería ejercer como empleador de último recurso. Sobre esta cuestión escribió Pavlina Cherneva en 2005 conjuntamente con Randall Wright, el programa de empleador de último recurso, el estudio del caso del programa Jefes de Hogar de Argentina. Me atrevo a recordar a Pavlina que la posibilidad real del pleno empleo cuenta con célebres escépticos. Por ejemplo, en el capítulo 23 del Capital, Marx aventura la necesidad de un ejército de desempleados como condición sine qua non para la estabilidad de los salarios, una vez que el empleo varíe en el ciclo de los negocios. Asimismo, Kalecki, en su conferencia en la Marshall Society de Cambridge, deja muy claro el carácter disciplinario que para la fuerza de trabajo representa el desempleo, sin el cual el capitalismo por antonomasia, es decir, el anglosajón, que opera dentro de un sistema político liberal, no puede simplemente existir, pues la inestabilidad de los salarios en una economía en crecimiento, con un ambiente de trabajo garantizado, lo destruiría por completo al reforzar el poder de negociación del trabajo frente al empresario. Pero tal vez quien expresó estas objeciones con palabras más sencillas y desconcertantes fue alguien completamente ajeno al mundo de la economía, el escritor y periodista George Orwell, a quien siempre le desagradaron esas bobadas sobre la formación comercial moderna y cuya consigna es la eficiencia, que es como ellos llaman a la eliminación de cualquier estudio humanístico y un enorme alarde de ajetreo. En varias de sus obras certifica Orwell el carácter santo del desempleo moderno, el 11º mandamiento en varias de sus obras certifica Orwell el carácter santo del desempleo en nuestro mundo. Sin él no podría cumplirse el gran mandamiento moderno, el 11º mandamiento que impera sobre todos los demás.
conservarás tu empleo. Si lo incumpliésemos, ¿no es posible que el capitalismo se desplomase, convirtiéndose en una ruina prestigiosa? De todo esto, o de lo que ella considera oportuno, va a hablarnos hoy Pavlina Tcherneva, a la que sin más divagaciones doy nuestro agradecimiento y nuestra bienvenida. Muchas gracias. Pues vamos a dar comienzo a la conferencia de Paulina. Thank you, Zaras, for the gracious introduction. Thank you for the invitation to Fernando Gallardo and to everyone here. I understand it is your reading week and examen week, so I really appreciate that you're here. Bueno, dar unas palabras de agradecimiento al profesor Julián Sánchez y al doctor Fernando Gallardo, ¿no? Y a todos los alumnos que han dejado sus exámenes de lado para venir a escuchar a Tcherneva. All right, so I would like to introduce you to some of the basic tenets of modern monetary theory. Me gustaría presentaros los principios fundamentales de la teoría monetaria moderna. Modern monetary theory is a bit of a misnomer. El nombre de la teoría monetaria moderna no es muy acertado. I'm not here to present an alternative theory of money. No estoy aquí para presentar una teoría alternativa del dinero. I'm here to describe the monetary system as we have it and as we understand it. Estoy aquí para describir el sistema monetario que tenemos actualmente y tal como existe actualmente y como lo entendemos actualmente. So, two of the three core pillars of modern monetary theory are descriptive pillars. Dos de los tres principales pilares de la teoría monetaria moderna son pilares descriptivos. But they do provide a unique understanding of the economic possibilities before us. Pero sí que aportan una comprensión única de las posibilidades económicas que se nos ofrecen. So the third element of modern money does have theoretical implications. El tercer elemento de la teoría monetaria moderna sí que tiene implicaciones monetarias. Once we unveil the possibilities before us, we have to theorize how do we get there. Una vez que desvelemos las posibilidades. I'm sorry, say that again. Once we see the economic possibilities, then we need to have some theory about how to move forward. Sí, una vez que vemos las posibilidades económicas tenemos move forward. Posibilidades de avanzar. Claro. Economic objectives. Okay, so I call it modern money approach. Modern money theory, same thing. Abordaje de moderna o de dinero moderno o moneda moderna. And I will discuss three specific things. The first thing that modern money tries to do is to demystify money. Voy a escribir tres cosas concretas. Lo primero que hace el dinero, la teoría moderna del dinero es desmitificar el dinero. You will find that a lot of economists do not want to touch the topic. Muchos economistas no quieren abordar este tema. And in fact, in conventional theory, we do not have money in any substantive way Y en las teorías in the models. convencionales, el dinero no aparece de ninguna manera en los modelos. The second thing that I want to discuss is how our understanding of modern money gives us a unique perspective of deficits, all deficits, public deficits, private deficits, etc. Lo segundo que quiero describir es cómo el dinero moderno nos da una perspectiva única sobre los déficits tanto públicos como privados. And finally, as I discussed, this understanding of money and of public sector deficits in particular allows us to start thinking about public policies in the public interest in a new way. Y finalmente, pues esta comprensión del dinero nos permite pensar sobre políticas públicas de una forma única y diferente. Okay, so the first part is let's demystify money. Así que la primera parte, vamos a quitarle el misterio al dinero. Okay, this is a rather simple observation, Esta es una observación muy sencilla, and yet
we don't pause very much to Sin think embargo, about it. no nos paramos mucho a pensar en ello. Currency, money in your La pocket. divisa en vuestros bolsillos, But the currency is a simple public monopoly. pero la moneda es simplemente un monopolio público. The money takes form in the form of cash, in the form of coins, or in the form of electronic bank reserves. El dinero toma la forma de dinero en efectivo, monedas, billetes o, digamos, reservas en formato electrónico, ¿no? Cuentas en formato electrónico. There is only one place where money comes from Solo hay un lugar de donde procede el dinero, the issuing authority. desde la autoridad emisora. Coins, usually issued by treasuries. Normalmente las monedas las emite el tesoro. Notes, Los paper billetes, notes, los billetes de and papel, electronic reserves are issued by central banks. y las reservas electrónicas las emiten los bancos centrales. Those are the two primary agents of a government, Son los agentes primarios de un gobierno and they traditionally are connected and coordinate y tradicionalmente están conectados y coordinados to meet all public payments, all para government atender payments. todos los pagos del gobierno. In a way, you can think of the currency as a public good that is provided by the public sector. Podemos pensar, en cierta manera, podemos pensar en el dinero como una especie de bien público que facilita o aporta el gobierno. So, in a sense, there's nothing more deceptive than a very obvious fact. Así que no hay a veces nada más engañoso que un hecho evidente, ¿no? O tan obvio. We don't pause to think where the money in the pockets that we carry comes from. No nos paramos a pensar de dónde procede el dinero que llevamos en los bolsillos. And we tend to think of the government the way we think of our own pocketbook. Y tendemos a pensar en el gobierno de la misma manera en la que pensamos sobre nuestra cartera, ¿no? You and I have to go and work and earn Tanto our money, our ustedes incomes. como yo tenemos que salir a ganarnos el dinero, But the issuer of the currency doesn't have to go and work and earn. pero el The thing emisor it de la issues. moneda no tiene que salir a trabajar y ganar el dinero. So this is a very important distinction that we have to make here that is rarely made in the discussion about government budgets, government spending. Esta es una distinción fundamental que tenemos que hacer entre el gasto público, el déficit público fiscal. We have to differentiate between nations that are currency issuers and currency users. Realmente tenemos que diferenciar entre naciones que son emisores de moneda y naciones que son usuarias de moneda. The rule around the world is that countries issue their own currencies. Lo normal en todo el mundo es que las naciones emitan su propia moneda. It is an exception Es una excepción to have countries that do not emit their own currency. que haya países que no emitan su propia moneda. Normally, those are countries that voluntarily give up that sovereign right Normalmente se trata to de issue países the que currency. voluntariamente renuncian a ese derecho de emisión de A moneda. big example is the Ecuadorian economy, which uses the dollar, no longer the sucre. Un buen ejemplo es el Ecuador, la República de Ecuador, que ya no utiliza el dólar en lugar de emitir su moneda, que antiguamente era el sucre. Some small Caribbean countries are also dollarized. Naciones caribeñas pequeñas también están dolarizadas. Some former colonies used to use the currency of their previous Algunas antiguas colonias utilizaban la moneda de su antigua metrópoli. metropolis, yes, and the European Union is unprecedented in world history. Y la Unión Europea no tiene precedentes en la historia. En la historia. It is a unique monetary arrangement Es un sistema monetario único, where 19 nations have chosen to share one currency over which they do not have control.
donde 19 naciones han decidido compartir el uso de una moneda sobre la que no tienen control. So most of you actually don't remember a time Así que when la mayoría de ustedes there was a peseta. Is no it peseta? recordarán el tiempo en el que había una peseta. So you have lived in this paradigm, Habéis vivido en este paradigma, and so I ask you to pause and try to think a little bit about the other countries that have their own currencies and what Yeah. that means. y os pido que os detengáis un momento para reflexionar lo que significa vivir en un país que no tiene su moneda respecto a los otros países que sí disponen de su capacidad de emisión de moneda, ¿no? Because in a sense, I'm going to have to tell you two stories. Porque en esencia os voy a tener que contar dos historias distintas. I have to tell you a story of how a country like the United Kingdom functions, Tengo que contaros la historia de cómo funciona un país como el Reino Unido, which has its que pound, tiene su libra or esterlina, the United States that has its own dollar, or Japan that has the Japón, que yen. tiene su yen. And then I also have to tell you a story of how currency functions in the European Y luego os Union. tengo que contar la historia de cómo funciona la moneda de la Unión Europea. The core implications of a monopoly issuer currency are the following. Las implicaciones nucleares de lo que implica el monopolio de la emisión de moneda son las siguientes. If you issue the currency, you have to emit it first before you take it back. Si eres emisor de moneda, primero tienes que gastarlo antes de recuperarlo. In other words, En otras you palabras, have to spend the currency before you tax it back. tienes que gastar la moneda antes de recuperarla vía impuestos. That also means Eso that también you implica have to spend it first before you borrow it back. que lo tienes que gastar primero antes de tomarla en préstamo. This flips the way we think about government funding. Esto le da la vuelta a la forma en que pensamos en la financiación del gobierno. We tend to think that the US government or the UK government has to tax and borrow to be able to fund its functions. Solemos pensar que el gobierno de Estados Unidos o del Reino Unido primero tiene que recaudar impuestos o pedir prestado antes de gastar. But it is the source of the very thing it takes back. Pero ese gobierno es la fuente de lo mismo que está recuperando. And so we need to start thinking not in terms of taxing and borrowing as funding operations, Así que tenemos que dejar de pensar en la tributación y en las operaciones de préstamo como operaciones de financiación. and we have to start thinking about how and why, for what purpose does the public sector emit the currency? How does it provide it? Tenemos que empezar a pensar en por qué y cómo el gobierno decide subir la moneda. The key distinction, of course, here is that currency issuers do not have default threat. La distinción fundamental es que los emisores de moneda no están en riesgo de un impago, de un fallido. Despite what you have heard, Pese a lo que hayáis oído, Japan will not Japón default nunca on its debt, impagará su deuda, which is the record high debt in world history. que es el Public debt. registro histórico de deuda pública. 230% of GDP. 200% del PIB. All of the debt is denominated in yen. Toda esa deuda está denominada en yenes. The Finance Ministry and the Bank of Japan El Ministerio de Hacienda y el Banco de Japón are organically connected están conectados orgánicamente and always meet y government payments, siempre atienden los pagos del gobierno, including servicing the debt, incluso el servicio a la deuda, because they're the source of the yen. porque son la fuente del yen. Those currency issuers provide the currency normally through spending. Esos emisores de moneda facilitan o suministran la moneda normalmente a través del gasto. Then there are currency users, we already discussed some of those countries. Luego hay algunos usuarios de moneda, y hemos hablado de uno de estos países. They very much face a threat of default. Estos sí que se enfrentan a un riesgo de impago o default.
This is because there is a fundamental divorce porque hay un divorcio fundamental between the monetary authority and the entre la autoridad fiscal monetaria authority y la autoridad fiscal within a nation. dentro de la nación. There isn't an organic connection between the finance ministry of Spain and the European Central Bank, No hay una conexión orgánica entre el gobierno de España y el Banco Central Europeo, where the Central Bank of Europe stands behind this Donde expenditure of the Spanish el government. Banco Central Europeo respalda las emisiones del gobierno de España, The way it happens in como Canada ocurre en and Canadá all countries y that have their en own. los países que tienen su moneda. There are political limits to spending, Hay límites políticos al gasto, but there are no technical reasons for default. pero no hay razones Oye, técnicas para el impago. In the Eurozone, there are technical reasons why countries can and do default. En la zona euro sí que hay razones técnicas por las que un país puede llegar al default. The currency in the Eurozone is not normally provided through expenditure. It's not La spent into moneda existence. en la zona euro no se crea a través del gasto público, no se gasta, no llega a nacer por la vía del gasto, Because this is not a fiscal union. porque esta no es una unión fiscal. There's no fiscal authority that No hay spends autoridad euros for the zone as a whole, No hay autoridad fiscal que gaste euros para toda la zona euro, that is financed by the European Central Bank. que se financie desde el Banco Central Europeo. So individual countries have to borrow the Así euros, que cada uno de los países tiene que pedir prestados esos euros or they have to export to acquire o tienen additional que euros. exportar para adquirir euros adicionales. There's the two channels through which you can increase the euro reserves in Son a los country. dos canales por los que puedes incrementar las reservas de euros. Okay, so let's stop and say, okay, hold on. Bueno, What are paremos un taxes momento. for if they ¿Para can qué print the sirven los money? impuestos? Si pueden imprimir el dinero. Taxes first are compulsory. They are non-reciprocal. Las You will find that any nation that has gained some independence from a former colonial power hallarán que cualquier nación que haya obtenido su independencia de una antigua potencia colonial has completed the process of independence only after they've obtained monetary sovereignty. ha completado el proceso de la independencia solamente cuando ha conseguido la soberanía monetaria. In the United States, we had currency laws which prohibited the US colonies from issuing their own currencies, and we were obliged to use the British pound. En los Estados Unidos teníamos leyes monetarias que nos impedían emitir nuestra propia moneda y teníamos que utilizar la libra esterlina británica. Most countries, as they gained their independence, for example, from the British Empire, eventually they used the pound, but eventually they got their own currencies and finally completely floated their currencies where they were not even connected through currency border La arrangements. mayor parte de los países que se independizaron del Reino Unido podían empezaron quizás utilizando su libra, pero eventualmente evolucionaron a una moneda propia que incluso dejaba de estar ligada y flotaba libremente en el mercado. But just as an illustration, many of the African colonies didn't have any use for the currency of the colonial powers. Como a modo es muy ilustrativo la situación de las colonias africanas que no tenían ninguna necesidad, o cuyos habitantes no tenían ninguna necesidad para utilizar la moneda del poder colonial. The British colonial power, the French colonial powers, they would go into a colony and they will impose compulsory obligations in the British pound or the French franc. Las potencias coloniales como Francia e Inglaterra entraban en esos territorios e imponían unas obligaciones, unos pagos obligatorios en la libra esterlina o el franco francés. Currency for which previously the colonies had no use. Monedas por las que esas colonias anteriormente no habían tenido ninguna necesidad ni utilidad, ¿no? What was the purpose of taxation? ¿Cuál era la finalidad de la tributación? To find another form of
requiring the population to transfer resources to the colonies in exchange for the currency. Para encontrar otra forma de canalizar recursos de la población, de la colonia, a la potencia colonial a través de la obligación de obtener esa moneda, ¿no? We start seeing the emergence of cash crops, Empezamos population a ver- producing commodities for sale, Empezamos a ver Priced in- la emergencia de los cultivos de exportación, de los cultivos que producen bienes para la comercialización y la exportación. priced in the currency of the colonial power. Y además al precio, o cuyo precio se fijaba en la moneda de la potencia colonial. There are other examples of using taxes to launch a new currency. For example, during the crisis in Argentina, the provinces launched their own currencies because they were under a restrictive monetary arrangement that we know as the currency board. Hay otros ejemplos, por ejemplo, algunas administraciones locales de Argentina se vieron obligadas a lanzar o a emitir su propia moneda porque existían unas restricciones a la emisión dentro del régimen de convertibilidad o currency board que llevó a la crisis de Argentina, ¿no? There was a shortage of peso Había una because of escasez the de rules peso of the currency board. debido a las It's kind of normas like a de- monetary union. And I'm sure you're economists, you know what a currency board is. But the provinces were permitted to issue their own currency, patacones, lecops, and they allowed the population to pay their taxes to the state and their utility bills to the state in the form of the new currency launching. Estoy seguro que como economistas sabéis lo que es un currency board o un régimen de convertibilidad, pero Useless paper currency. los impuestos sirven para crear demanda por un papel moneda que no tiene ningún valor. And to transfer real resources to the public sector so we can get the transferir. thing that satisfies the tax obligation. Y transferir recursos reales al sector público para obtener, digamos, el papel que tenemos que utilizar o el medio que tenemos que utilizar para satisfacer nuestra obligación con el Estado. In other words, they provision the government in real resources, En otras palabras, sirve para suministrar al gobierno recursos reales. the public sector needs Sector healthcare privado. workers, teachers, public sector, police officers, various public servants. El sector público requiere de maestros, de policías, de funcionarios públicos diversos. And in a sense, we are providing our labor and our resources to the public sector Y to nosotros- acquire the currency. Suministramos nuestro trabajo, nuestros recursos al gobierno para conseguir a cambio la moneda To pay the con la tax que tenemos que pagar obligation. las obligaciones, la deuda fiscal, ¿no? La deuda tributaria. So just to reinforce the point again, you can tax back what you haven't previously provided. Por tanto, para reforzar lo que he dicho anteriormente, no se puede, digamos, someter a tributación lo que no se ha suministrado anteriormente. So let's just talk a little bit about the age of electronic currency. Hablamos brevemente de la época de la moneda electrónica. In the modern world, most governments spend by electronic keystrokes. I will use the example of the United States. En los gobiernos modernos, en la época moderna, los gobiernos gastan mediante tecleos informáticos, ¿no? Y When they pondré el get- ejemplo de Estados Unidos. When the government pays social insurance checks or Cuando- contractors, Cuando el public gobierno contract- paga la seguridad social, las pensiones de la seguridad social o a los licitadores de obras públicas, sometimes we get a treasury check in the mail. a veces nos llega un cheque del tesoro en el buzón de correo. Sometimes we get a direct deposit in our bank Normalmente, account. a veces nos llega un depósito, una transferencia directa a nuestra cuenta corriente. The physical check is cleared and the bank deposits are cleared by the central bank of the United States. Los cheques físicos y las transferencias se compensan en el Banco Central de los Estados Unidos. Dollars are emitted into existence. Se crea dólares con la emisión.
When we pay our taxes, the opposite happens. Our checking accounts are debited. Cuando pagamos nuestros impuestos ocurre lo contrario, ¿no? Se adeudan nuestras cuentas y se destruyen esos. When the checking accounts are debited, cuando se adeudan las cuentas corrientes, bank reserves are debited, se adeudan las reservas bancarias, which means the liabilities of the central bank are reduced. Lo cual significa que los pasivos del Banco Central se reducen. Taxes quite literally destroy money in the banking system. Los impuestos literalmente destruyen dinero en el sistema bancario. So the difference between the credits that the public sector provides and the debits that it makes. De tal forma que los abonos que realiza el sector público y los adeudos que hace el sector público They're the difference between spending and taxation, and that's what we call the deficit. son la diferencia entre gasto y tributación, es lo que llamamos déficit. So in a sense, the government is the scorekeeper of these debits and credits. Por lo tanto, en un cierto sentido, el gobierno es el que mantiene el marcador de estos abonos y adeudos. And just the way I, the professor, cannot run out of grades, Y así como yo, como profesora, no se me pueden acabar los puntos, the government cannot run out of electronic digits. el gobierno tampoco se le pueden acabar los dígitos electrónicos. So this is really to reinforce the point that for the majority countries, solvency is not the technical problem. Esto refuerza la idea inicial de que para la mayor parte de los países la solvencia no es el problema técnico. Again, I'm not presenting a theory, I'm presenting something that has been widely recognized, especially by central bankers. No estoy presentando una teoría, sino estoy describiendo algo que ha sido ampliamente reconocido, sobre todo por los banqueros centrales. But it's not in your textbook. Pero no aparece en los manuales. So, during, when Ben Bernanke explained the QE programs, he basically argued that, he said, we don't use tax money, we just use the computer to mark up the size of the account. Cuando Ben Bernanke, el gobernador de la Reserva Federal, ¿no? Supongo lo sabe, explicaba el funcionamiento del QE, de la flexibilización cuantitativa, no el QE, básicamente explicaba que se utilizaban, digamos, tecleos informáticos, ¿no? Se apretaban los botones en el teclado. This is a long quote, but it comes from the St. Louis Federal Reserve, and it's the clearest statement of the system that we have. Es una cita un poco larga, pero viene del presidente de la Reserva Federal. Lo traduzco, lo leo, como el único fabricante de dólares cuya deuda está denominada en dólares, el gobierno de los Estados Unidos nunca puede ser insolvente. Es decir, incapaz de pagar sus facturas. En este sentido, el gobierno no depende de los mercados de crédito para seguir operando. Es más, siempre habrá un mercado para la deuda del gobierno de los Estados Unidos doméstico, porque el gobierno de los Estados Unidos tiene el único medio de crear activos libres de riesgo denominados en dólares. And of course, Federal Chairman Greenspan. The one below, the other quote? Yes, sure. Un gobierno nunca puede ser insolvente con respecto a sus obligaciones en su propia moneda. En un sistema de moneda fiduciaria como los que tenemos actualmente, puede producir tales reclamaciones sin límite, ¿no? O tales deudas sin límite. So this is the very obvious fact that we can clearly produce currency without limit. Certain countries can. Este es el hecho obvio de que podemos crear moneda sin límites. Algunos países pueden hacerlo. And we need to get beyond this very simple fact because the difficult questions come later. Y tenemos que dar por superado este hecho complicado, porque lo complicado viene después. We have to move beyond the discussion about solvency and whether we can afford to pay for programs. Tenemos que superar la discusión sobre la solvencia y sobre si podemos permitirnos determinados programas.
and we have to focus on the economic impact of spending Y programs. tenemos que centrarnos en el impacto económico de los programas de gasto. Am I advocating unlimited money printing? ¿Eso quiere decir que estoy postulando una impresión ilimitada de dinero? Absolutely not. De ninguna manera. What I will be suggesting is that there is a responsibility on the issuer Lo que estoy sugiriendo es que hay una responsabilidad del emisor to emit the currency de emitir la moneda to maintain a stable economy para mantener una economía estable, with the two primary objectives being full employment and price stability. con los objetivos primarios, siendo los objetivos primarios el mantenimiento del pleno empleo y de la estabilidad de precios. The government can spend too much, El gobierno podría gastar demasiado and we can have inflation and hyperinflation. y podemos llegar a la inflación e ir a la hiperinflación. These are the concerns about too much government spending. Estas son las preocupaciones que subyacen a un gasto del gobierno excesivo. Not whether we go broke, but whether we cause inflation and hyperinflation. No, el problema no es que podamos llegar a la insolvencia, sino que podamos llegar a la inflación. Governments can spend too little, Los gobiernos también pueden gastar demasiado poco and the manifestation is stagnation and unemployment. y la manifestación de eso será el estancamiento y el desempleo. The way government spends directly affects income inequality. La forma en que gasta el gobierno afecta directamente a la desigualdad de las rentas. And so the question, really, the difficult question is how do we spend? Así que la pregunta difícil es ¿cómo gastamos? So, from the point of view of the European Union, this is a monetary arrangement that has imposed a fiscal discipline on individual countries. Desde el punto de vista de la Unión Monetaria Europea, aquí tenemos un sistema monetario que impone una disciplina fiscal a los países. In the name of preserving the value of the currency En el nombre de mantener el valor de la moneda at the expense of the real economy. a costa de la economía real. So, so the next piece that we have to explain is then how do we understand deficits within this framework? La siguiente pieza que tenemos que entender es cómo analizamos los déficits dentro de este marco conceptual. And here again, I'm going to use just a very simple law of accounting. Y aquí voy a utilizar una ley contable muy sencilla. All the euros spent have to be equal to all the euros earned. Todos los euros gastados tienen que ser idénticos o equivalentes a todos los euros ingresados o ganados. If we divide a country into two sectors, the private and the public, Si dividiéramos un país en dos sectores, el sector público y el sector privado, we will have a relationship between the deficit of one sector and the balance in the other sector. tendremos una relación entre el déficit de un sector y el saldo de otro sector. So let's say that the private sector is households, firms, and foreigners, Digamos que el sector privado son hogares, empresas y extranjeros, and the public sector is the government. y el sector público es el gobierno. And by mathematical Y identity, por identidad matemática, if one sector spends more than it takes in, si un sector gasta más de lo que ingresa, then another sector must earn more than they pay out. entonces el otro sector tiene que ingresar más de lo que gasta, ¿no? And so all sectors cannot possibly be in surplus. De tal forma que los sectores no pueden estar todos simultáneamente en superávit. We often say the government should run a surplus just like a household. A menudo decimos, el gobierno debería tener un superávit igual que un hogar. If all sectors, if other sectors are balanced, this is a mathematical impossibility. Si los demás sectores tienen un equilibrio, esto es una imposibilidad matemática. In fact, what is the case, De hecho, la realidad, that a government sector deficit is by definition por definición, el déficit del gobierno igual
to private sector surplus, al superávit del sector privado. non-government sector O surplus. mejor dicho, no gubernamental, sector no gubernamental. Simple illustration, if I am the federal government and I spend 100 billion euros, but I tax 80, then the 20 billion euros are in your pockets. Un ejemplo, una ilustración muy sencilla. Si yo, gobierno federal, gasto 100.000 millones de dólares, pero recaudo 80.000 millones en impuestos, hay 20.000 millones en vuestros bolsillos. My balance is called the deficits. The Mi saldo deficit. se llama el déficit Your balance is called the savings. y vuestro saldo se llama los ahorros They are the same thing. son lo mismo. Let's look at what it is for Spain. Veamos lo que pasa en España. This accounting identity shows the government sector balance, which is the red Este line, gráfico muestra el saldo financiero del gobierno, que son las barras rojas, and the non-government sector, which includes private and foreign households and firms. y el sector no gubernamental, que incluye empresas, hogares y sector exterior en negro. What you need to remember, and I think it's probably obvious, is that the normal position for every government is to be in a deficit position. Lo que tenéis que recordar es que la posición normal de cualquier gobierno es estar en una situación deficitaria. This is because the normal position of the private sector esto- is to save. Y esto es porque la posición normal del sector privado es una posición ahorradora. Households save a little bit, firms like to retain earnings. Los hogares ahorran un poquito, las empresas retienen beneficios, So deficits are not good or bad, así que los déficits no son ni buenos ni malos. they are a reflection of your saving desires. Son un reflejo de vuestros deseos de ahorrar. Excuse me. It is highly unusual to run surpluses for a very long period of time. Es extraordinariamente inhabitual que un gobierno incurra en un superávit durante mucho tiempo. The reason is because it's very difficult for you, the private sector, to run deficits for a Y very la long razón es que es period muy of time. difícil para el sector privado, para vosotros, incurrir en un déficit durante un periodo de tiempo muy prolongado. You have to borrow to spend more than your income, Tendríais que pedir prestado para gastar más de lo que ingresáis, but you don't have a central bank. pero no tenéis un banco central. Whereas the government sector Mientras que el gobierno, el sector normally gubernamental, in sovereign monetary regimes has a central bank that stands behind fiscal spending. mientras que los gobiernos, en la mayor parte de los países emisores, cuentan con el respaldo de un banco central, el respaldo de un banco central. And doesn't bounce government checks. Y los cheques del gobierno no rebotan, se atienen siempre. So, I'm sure you probably hear, this is very similar to the United States when we had a surplus in the 90s, and this was lauded as this fantastic achievement. Es muy similar este gráfico es muy similar a lo que ocurrió en Estados Unidos en los años 90, donde hubo un superávit que fue exaltado, alabado como un gran logro. But that is only because you are doing Ponzi finance. Pero eso es porque estáis haciendo financiación Ponzi. You're borrowing to spend more borrowing, to Estáis pay pidiendo debt. prestado para gastar y para seguir pidiendo prestado para seguir gastando. So the responsible position, we say fiscal responsibility of the government, Así que la posición responsable, la fiscalmente responsable del gobierno, is only possible when you are irresponsible with your solo finances. es posible cuando vosotros sois irresponsables con vuestras finanzas. So you ran negative savings during that surplus period, but the situation is actually much worse. Así que incurristeis en unos déficits durante esa época, pero la situación es mucho peor. The reason why the situation is much worse for Spanish citizens is because the private sector here in this graph includes the foreign sector. La razón por la que fue peor aquí, en los Estados Unidos, es porque en este sector privado, que incluye además a los extranjeros, So let's separate the private sector. I'm the government, this is the private sector. We have Sí. foreign firms and households and domestic firms and households. así que vamos a separar, tenemos el gobierno, luego tenemos el sector privado, hogares, empresas. So if I am
taxing more than I'm spending. I'm accumulating a Y surplus. si yo, gobierno, estoy recaudando más impuestos de lo que gasto, estoy incurriendo en un superávit, And if foreigners are also accumulating euros y los because extranjeros también están acumulando euros, you're buying their product, porque estáis right? comprando sus productos, You're sending euros to estáis foreigners, mandándoles euros a los extranjeros, they're net exporting. son exportadores netos. So I have a surplus, they have a surplus. Yo tengo un superávit, yo gobierno tengo un superávit, ellos los exportadores, los extranjeros tienen un superávit. Your deficit has to be that much bigger Entonces vuestro déficit tiene que ser mucho mayor to accommodate two of those surpluses. para acomodar los dos superávits. And this is what that graph looks like. Y eso es lo que el aspecto de este gráfico, ya desagregando, ¿no? Extranjeros. The orange line shows the savings of the foreign sector, which basically means that you're a net importer. You were a net importer for a good majority of the last 10, 15 years. El naranja representa los ahorros de los exportadores, de los extranjeros, ¿no? So the black line is the households and firms in Spain. Las barras negras son los hogares y empresas españolas. Look at their deficit. Mirad su déficit. It is quite extraordinary, 10% of GDP Es deficit extraordinario. for a couple of years. Un déficit del 10% del PIB durante un par de años. Because those deficits are necessary for me to run a surplus and for foreigners to run a big trade surplus. Porque esos déficits son necesarios para que yo gobierno y los extranjeros consigan un superávit. The only way that this situation reversed was when the government then started running deficits. La única forma en que se consiguió revertir esta situación fue cuando el gobierno empezó a incurrir en déficit. And you started, you imposed the good austerity to shrink the net import position. Y aplicasteis el déficit para encoger la posición deficitaria neta de importadora. And now you're trying to net export and get some euros Y ahora back. estáis tratando de hacer un saldo comercial positivo para recuperar algo de esos euros. In the Eurozone as a whole, not everybody can be a net exporter. Pero en la eurozona, en agregado, no todos pueden tener un superávit comercial. Normally, during Normalmente. most of the history of the Eurozone, the net exporter was Germany and the Netherlands. Normalmente, a lo largo de la historia de la zona euro, los dos exportadores netos han sido Alemania y los Países Bajos. Most of the countries in the periphery, but that includes Belgium and France, La mayoría de los países de la periferia, pero también Francia y Bélgica, were net importers. fueron importadores netos. So, the success of Germany Por tanto, el éxito de Alemania is in part due se to debe, the en fact parte- that you are net importing. The periphery is net se import. debe a que la periferia es importadora neta. If you become the success like Germany, Si nosotros nos convertimos en un éxito como el alemán, then Germany has to be the net importer. entonces Alemania tendría que ser importadora neta. So these are organically connected, all these deficits. Todos estos déficits están conectados orgánicamente. And so even if we had balanced trade, Incluso si tuviéramos un comercio equilibrado, the point stands, if you, the private sector, wishes to save for rainy days, lo que sigue estando vigente es que si el sector privado sigue deseando ahorrar para la época de las vacas flacas, digamos, the public sector, me, I have to deficit spend. entonces el sector público tiene que tener un déficit. But I have Maastricht criteria too, Pero tengo también los criterios de Maastricht and I don't have a central bank. y no tengo un banco central. And so my capacity to deficit spend is limited Así que mi capacidad para de hacer gasto deficitario está limitada, largely by the ability to borrow. sobre todo por la capacidad de tomar prestado, ¿no? De emitir deuda. Okay, so I think we covered the two fundamental points of modern money theory. First is that we need to recognize that different countries have different monetary regimes. Así que hemos cubierto los dos primeros principios fundamentales de la teoría monetaria moderna. El primero, que tenemos
distintos regímenes monetarios. And those different monetary regimes allow different policy space to conduct fiscal policy. Y esos regímenes monetarios permiten un espacio fiscal distinto para desarrollar políticas públicas. But fiscal policy, normally, it doesn't matter if you are in a monetary union or in a sovereign monetary system, it is normally the case that governments have to deficit spend so that the private sector can accumulate surpluses. Independientemente de qué régimen monetario esté un país, esta es una unión monetaria, ¿no? La realidad es que lo normal es que el gobierno tenga que hacer un gasto deficitario. The difference is that in the US and in Japan, funding of the deficit happens through the central bank. La diferencia es que en Estados Unidos y Japón la financiación del déficit público viene a través del Banco Central. And in Europe, through private credit markets. So Y en there's Europa a a través de mercados de deuda privados. that can impose discipline on the Que government pueden disciplinar al gobierno and thus undermine the policies or domestic programs that they wish to y de tal employ. forma minan las políticas públicas que desean o desearían llevar a cabo. All right. So let's try to. So now that hopefully we've lifted the veil on money. Ahora que hemos conseguido desvelar el dinero, quitarle el velo al dinero, Let's talk about what can we do hablemos de qué podemos hacer with public policy. con las políticas públicas. So why is it important to dispel these myths about money? ¿Por qué es importante desmitificar el dinero? It's important because we have to emphasize that there's nothing natural about austerity. Es importante porque debemos enfatizar que no hay nada natural en la austeridad. There is no technical, there is no economic, there's no moral imperative to run austerity policies. No hay ningún imperativo económico, técnico o moral para aplicar políticas de austeridad. So we have to get rid of the deficit Así phobia. que tenemos que librarnos de la fobia del déficit. And that also puts a stake in the heart of Tina. There's no alternative. We just can't do the things that we want done. Y eso pone otra estaca en el paradigma del Tina, there is no alternative, ¿no? Que viene de Margaret Thatcher. Okay, Margaret Thatcher, yes. You know, people want policies in the public good, but they're constantly told we can't. La gente está reclamando determinadas políticas públicas, pero siempre se les está diciendo no podemos permitírnoslo. In the Eurozone, there is a little bit of truth in that by design. En la zona euro hay un poquito de verdad en eso por diseño. The system was designed this way. So if you are concerned with progressive public policies, you have to acknowledge that you cannot be progressive economic, to have progressive economic policies and be a fiscal conservative. Entonces, si quieres desarrollar políticas económicas o políticas progresistas, tienes que reconocer que entonces no puedes aplicar políticas fiscales conservadoras. So I've already mentioned, it's how we spend, when we spend, what's the impact. Ya he dicho que lo importante es cómo gastamos, cuándo gastamos y cuál es el impacto, medir el impacto de ese gasto. And then what is the policy space to achieve those Y objectives. luego cuál es el espacio fiscal para alcanzar esos objetivos. I've identified these as the primary economic objectives. He identificado estos como los objetivos económicos primarios. These are not mine. These Estos no son míos. these have been the goals and objectives of virtually every economist that you read. Estos han sido los objetivos de prácticamente cualquier economista que hayáis leído, ¿no? Unemployment of these two is a special problem. De estos dos, el desempleo es un problema especial. It's unlike any other social or economic problem Es that we diferente face. de cualquier otro problema social y económico. It is a monetary problem, and I will explain what I mean in the context of modern monetary theory. Es un problema monetario y explicaré lo que quiero decir en el contexto de la teoría monetaria moderna. And it has enormous social and economic costs, Tiene costes sociales y económicos enormes which we are already paying. que ya estamos pagando.
So whether you're in a sovereign monetary regime or a non-sovereign monetary regime, estés en un régimen monetario soberano o no, we are already paying for unemployment. ya estamos pagando por el desempleo. Is there a better way to Hay una forma direct our mejor. financial resources and real resources? ¿Hay alguna forma mejor de dirigir nuestros recursos económicos? Okay, so I'm repeating some of these things, but the currency, now that we know it's a public monopoly, Estoy repitiendo algunas de estas cosas, pero ya sabemos que la moneda es un monopolio público and the monopolist can choose how to emit the y currency. el monopolista puede decidir cómo emite la moneda. Unemployment, in a sense, is monetary because somebody wants the currency, but they can't get it. El desempleo, en un cierto sentido, es monetario, porque alguien quiere esa moneda, pero no la consigue. Now, Keynes meant something a little different when he said, unemployment is a monetary phenomenon, but there's a consistency here between what we are saying and what Keynes was saying. Keynes quería decir algo distinto cuando decía que el desempleo era un fenómeno monetario, pero hay una cierta consistencia entre lo que decía Keynes y lo que decimos nosotros. Do students read the general theory or no? ¿Los Study estudiantes han Keynes? leído la teoría general de Keynes? ¿Sí? We are reading now. La están leyendo ahora, ok. Yeah. They're reading it now, yeah. Chapter 3 now. 3, okay. But very simply, Keynes meant that you have a decision to save and how to save. Keynes quería decir que teníais una decisión sobre cuánto y cómo ahorrar. And some of your savings are in assets that don't generate employment. Y algunos de esos ahorros están en activos que no generan empleo. So savings is a leakage, Así but it que doesn't go back in the economy in the El ahorro es una fuga que no retorna al circuito económico. form of forma de capital investment and employment. inversiones de capital y empleo. Because you might get a better return if you put your savings in bonds. A Porque financial podéis asset. conseguir un retorno mayor si colocáis vuestros ahorros en bonos, ¿no? So it is a monetary phenomenon. Somebody has made a saving decision Así que es un fenómeno monetario porque alguien ha tomado una decisión de ahorro that hasn't returned income back to the economy in the que form no of ha employment. and reintegrado o no ha devuelto esos ingresos a la economía, ¿no? But now add the sovereign sector to this analysis. Pero si ahora añadimos el sector soberano en este análisis, Since the government is the source of what people desire, dado que el gobierno es la fuente de aquello que desea la gente, it is their responsibility, in fact, to provide it in a way that secures full employment. es su responsabilidad suministrarlo de forma tal que se consiga el pleno empleo. The private sector is not in the business of providing jobs for all. El sector privado no está en el negocio de aportar empleos para todos. So what we have done is we have chosen a policy Así que hemos hecho una opción de política to pay for unemployment, to maintain a Sí. group of people permanently in unemployment. de pagar desempleo, de mantener a un grupo de personas permanentemente desempleadas. And then economists put a label on that and they call it the natural. Y luego los Right. economistas le ponen una etiqueta y la llaman la tasa natural de desempleo, The NAIRU. el NAIRU. Do you remember the IMF report, what they said for Spain the NAIRU was? ¿Os acordáis del informe del Fondo Monetario Internacional? ¿Os acordáis de qué tasa de desempleo, qué tasa NAIRU publicaban en ella para España? Do you know what the number is? ¿Sabéis cuál es el número? In the US models, El 16. 16? I think they said Sí. 24. They brought it down, yeah. So maybe they brought it down. They brought it not down, they 16. did. Okay, good. So, the natural rate that goes up and down. Sí. So there's nothing natural. This is No hay nada natural. This is a policy failure Esto es un fallo de la política that economists refuse to address. que los economistas se niegan a abordar And so then they try to convince you that that's the most the Yes. economy will do. y ellos están tratando de convencer de que eso es lo más que pueden hacer. Okay, so I've been working on a program that is known as the Employer of Last Resort, the Job Guarantee, or the Transitional Job Offer. Yo he estado trabajando en un programa que se conoce como el empleador de último recurso o la garantía de trabajo o el empleo de transición. And I'm going to spend the next, 5 minutes, 10 minutes Y voy a dedicar los siguientes 5 o 10 minutos to explain why this is a better policy para than the way explicar por qué things, esto es we do una things now. política mejor y una forma mejor de hacer las cosas. So here's the choice.
Esta es We la elección. either have an unemployment pool, reserve army of labor, Podemos elegir entre un pool o una de trabajadores desempleados, and we'll call that a buffer stock, y an lo vamos a unemployment llamar buffer stock, un stock estratégico, un stock de reserva, or we can have unemployment buffer stock. o podemos tener Employment. we can have, sorry, Pool. We either have a pool of the unemployed sí, o un or pool a de pool of the desempleados employed. o un pool de personas empleadas. So we need to explain how that works. But these are the two choices. Estas son las dos opciones. Let me just give an illustration. Dejadme daros un ejemplo. When the economy moves through its cycles Cuando la economía evoluciona a lo largo del ciclo and firms engage in mass layoffs, y las empresas hacen despidos masivos, we have a avalanche effect in a sense on the unemployed. tenemos un efecto de avalancha sobre los desempleados. Unemployment feeds on itself and it becomes worse because every unemployed person throws another one out of work. El desempleo se retroalimenta porque cada desempleado de alguna manera lleva al desempleado a otra persona, Just because of the demand effect. simplemente por el efecto de la demanda. And then the economy slowly Y recovers. entonces la economía lentamente se recupera. But growth doesn't quite bring back the jobs that were lost. Pero el crecimiento no devuelve los empleos que se han perdido. So it takes a long, long time to Lleva mucho recover the tiempo lost recuperar jobs. los trabajos perdidos. And I will explain how this actually is a really vicious Y process. explicaré por qué esto es un proceso realmente pernicioso, vicioso. But just at a first approximation, what happens is we support the unemployed with various income support programs. Como primera aproximación, apoyamos a los desempleados con diversos programas de asistencia de rentas, ¿no? The morally correct thing to do. Una cosa que es moralmente correcta. The government budget becomes countercyclical. El presupuesto del gobierno se convierte en anticíclico, Additional expenditure, less tax gasto, collections. reduce la recaudación fiscal, It provides a little bit of a stabilizer to the business cycle, aporta un poquito de estabilidad al ciclo económico, but not to employment. pero no al empleo. We find that growth doesn't bring jobs the way. Lo que nos encontramos es que el crecimiento no aporta esos empleos. So what happens is we have a pool of the Así unemployed que tenemos that expands in recessions, digamos un pool de desempleados que se expande durante las recesiones and shrinks in y expansions. se encoge durante la expansión. That's the buffer stock. Ese es el stock de reserva, ¿no? We use the unemployed to stabilize the economy. Utilizamos a los desempleados para estabilizar la economía. What I'm proposing is that we, instead of having a pool of unemployed, we simply provide a job. Lo que propongo es que en vez de mantener un pool de desempleados, simplemente les demos un trabajo, un empleo. To anyone who wants to work at a base wage A cualquiera que quiera trabajar a un salario básico o mínimo, ¿no? in the public sector for the public good, En el sector privado, en el interés general, that would be the transitional job offer they can transition Yeah. out of when the economy recovers. una oferta de trabajo transitorio del que pueden salir, pueden salir posteriormente o transitar posteriormente. And in that sense, that would be the employment buffer stock. Y ese sería el stock de reserva de empleados, ¿no? De empleo. Now, the employment buffer stock is superior in many ways to the current model, what we're doing currently. La reserva de empleados, ¿no? El stock de reserva de empleados es superior en muchas maneras a la reserva de desempleados, ¿no? So there are a number of points that I'm going to discuss. Hay una serie de puntos que voy a discutir. The first one is it's a bit more abstract notion. El primero es una noción un poquito más abstracta. It comes from modern money literature. Procede de la literatura de la teoría moderna del dinero. That basically says if the public sector issues a paper currency, Básicamente dice que si el sector público emite un
papel moneda, fiat currency that is not backed by anything, moneda fiduciaria que no tiene el respaldo de nada, how do we know the value of this ¿cómo currency? conocemos el valor de esta moneda? If you are the issuer, you can set the price of the currency. Si tú eres el emisor, puedes determinar el precio de la moneda, You can set the rate, puedes what you get. determinar la for tasa it. de conversión, qué consigues a cambio de esa moneda. And so when you emit the currency Cuando emites la through moneda a program that secures full employment, a través de un programa que asegura el pleno empleo, that provides a base wage, que facilita un salario mínimo, you know that $10 are worth of 1 hour of work in the public sector. sabes que $10 equivalen a una hora de trabajo en el sector público. It doesn't completely determine the value of the currency, No obviously, determina totalmente el valor de la moneda, obviamente, but it anchors it pero le da un anclaje in useful labor. en trabajo útil. And since labor is the input of every other sort of production process, Y dado que el trabajo es el input de cualquier proceso productivo, you're essentially anchoring the price esencialmente level estás through that anclando anchor. el nivel de precios a través de ese anclaje. So I'll explain a little more about the Oh. inflationary effect in a moment. Explica un poquito más el efecto de inflación, sobre la inflación en un momento. So we have a currency anchor. That's the one of the Así que benefits of tenemos the, una of the job inflación guarantee. de la moneda, eso es uno de los beneficios de la garantía de trabajo. The second is that it's a superior macroeconomic stabilizer El segundo es que es un estabilizador macroeconómico superior for the following por reasons. las siguientes razones. You always know how much you need to spend. Siempre sabes cuánto necesitas gastar. You know, right now, do we know how much deficit spending is needed to eliminate 25% unemployment? Ahora mismo sabríamos decir cuánto déficit tenemos que o gasto deficitario tenemos que hacer para eliminar una tasa de desempleo del 25%. We don't know. You No know, sabemos. It's a leaky bucket. You know, there's lots. Es un cubo con fugas, We don't know how strong profits a firm need to be to employ every last one person who wishes to have a job. no sabemos cuán altos tienen que ser los beneficios de una empresa para eliminar hasta el último desempleado, ¿no? It could be huge. Podría ser gigantesco, But here we know exactly how much it's pero going to aquí be. sabemos exactamente cuánto nos va a costar. Deficit spending stops when people stop showing up for work. El gasto deficitario se detiene en el momento en que deje de comparecer gente para solicitar un empleo. I should say spending on this program, you know, government may choose to spend on other things, but you have a cap. When it comes to employment, you have a cap, you know exactly how much you need to spend. Cuando se trata de empleo tienes un tope que conoces perfectamente de cuánto tienes que gastar para conseguir el pleno empleo. And so when the economy is in a deflationary environment, Así que cuando una layoffs, economía profits are está collapsing. en un entorno deflacionista, caen los salarios, están cayendo los beneficios, The government expenditure on the program expands el gasto del gobierno en el programa se expande and offers an inflationary stimulus to a deflationary environment. ofrece un estímulo inflacionista en un entorno deflacionista. When the private sector recovers and starts increasing employment and wages and profits, Cuando el sector privado empieza a recuperarse y aumentan los salarios, los beneficios, las ventas, etc., people transition to better paying private sector la gente jobs, se transita a empleos en el sector privado mejor pagados. and the government adds a deflationary force to an inflationary Y entonces el environment gobierno aporta una fuerza deflacionista en un entorno inflacionista. as it shrinks. Okay. And so in that sense, it's a better macroeconomic stabilizer. Y en ese sentido es un estabilizador macroeconómico mejor. And then there are a whole host of other benefits from this program Hay toda una serie de beneficios adicionales de este programa. that deal with the way we see the public purpose, La cuestión de cómo vemos el interés general, los fines públicos, and address the
the vile, the awful consequences of unemployment. Y el abordaje, cómo abordamos las terribles consecuencias del desempleo. The first thing is that the right to a job is a basic human right. La primera cuestión es que el derecho a un empleo es un derecho humano fundamental. It's in your constitution, the Está Spanish en nuestra constitution, Constitución, la Constitución española. which, as I understand, was modeled after the United Nations Declaration of Human Rights. Si no entiendo mal, se inspiró en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. The second thing is that it is a missing piece of the safety net. La segunda cuestión es que es un elemento que falta en la red de asistencia, ¿no? La red de seguridad. It addresses income inequality Atiende la desigualdad en la distribución de los ingresos for two reasons. por dos razones. First, it raises the bottom. Eleva a los que están abajo, ¿no? It provides guaranteed social wage to anyone. Aporta un salario social básico a cualquiera. By securing truthful employment, essentially it establishes also the minimum wage across Al asegurar un empleo real también está determinando el salario mínimo de forma efectiva, ¿no? It also focuses on employment, on labor. También se enfoca en el empleo, en el trabajo. So it is it changes the way income is generated in the Cambia la economy. forma en que se generan los ingresos, ¿no? Instead of accepting jobless recoveries and have an equal income distribution in a situation of mass unemployment, En vez de aceptar una recuperación sin empleos y con una distribución desigual de rentas, con una situación de desempleo masivo, we transform the way the economy generates income transformamos la forma en que la economía genera rentas. by raising the floor and Elevando el suelo. guaranteeing it to all. Sorry, didn't hear the last one. By raising the floor and guaranteeing it to everyone. Elevando el suelo y garantizárselo a todos. Now, of course, there are other things you need to do to fix the Naturalmente hay otras cosas que hay que hacer para unequal arreglar. income distribution, but this is transformative from the bottom up. Naturalmente hay otras cosas que hay que hacer para resolver el problema de desigualdad en la distribución de las rentas, pero esto transforma desde abajo hasta arriba, ¿no? And finally, the job guarantee, I call it a method of inoculation, but let's just think of it as a preventative program. También podemos pensar en el trabajo de transición como un programa preventivo, ¿no? What time is it? So it's 10 to 6. Yeah, I would say about 5 Five. minutes. Yeah. Okay, so I'm just going to focus on just some of these, and I'm not going to discuss all, but let's see. Bueno, voy a pasar Okay. por algunas de las puntos porque se nos está alargando el tiempo. Okay, these are some of the features that we've discussed in the literature of what the program might look like. Estos son algunos aspectos de cómo, de qué es, algunas de las características que tendría el programa. And I really discussed all of them, I Casi think, todos almost los all of them. hemos discutido So let me focus on how it completes the missing safety net. y voy a enfocarme en cómo completa la red de asistencia, digamos el hueco en la red de asistencia, ¿no? When we think about the public policy, we usually solve problems in a direct manner. Cuando pensamos en problemas públicos, normalmente los resolvemos de una forma directa, ¿no? When the problem is absence of retirement income, Cuando el problema es una ausencia de una renta de jubilación, we provide retirement income. aportamos una renta, una pensión, ¿no?, de jubilación. When the problem is homelessness, we Cuando el provide problema- a home. Cuando el problema es, digamos, la falta de hogares la falta de hogares, lo que hacemos es aportamos un hogar, ¿no?, una casa. When the problem is food insecurity, we Cuando, provide food. cuando hay una inseguridad alimenticia, lo que hacemos es aportar comida, ¿no? When the problem is job insecurity, Cuando el problema es inseguridad laboral, training, formación, maybe unemployment insurance algún for a seguro de few desempleo months. por 3 meses. The solution is a job. Pero la solución es un empleo.
to unemployment. That is the direct way you solve the problem. Esa es la forma directa de resolver el problema. So we think in this direct way for virtually all other social economic problems, but not for employment. Así que pensamos en esta aproximación directa para prácticamente todos los demás problemas, pero no para el problema del desempleo. We give subsidies to firms and hope that they will create Les jobs. damos subvenciones a las empresas con la esperanza de que creen empleos, Always an indirect siempre way. de forma indirecta. And then we have jobless recovers and we Entonces say, tenemos well, the market Una will do it. recuperación sin empleos y decimos, bueno, pasa para allá al mercado. All right. So let's keep the inequality part. And I'm just going to take just 2 minutes to show you one video of what the unemployment rate looks like in the United States. Y os voy a enseñar un vídeo sobre el aspecto del problema del desempleo en los Estados Unidos. Do it. In the United States, we think that we're at full employment. En Estados Unidos creemos que estamos en pleno empleo. We are at levels prior to the Estamos crisis, en niveles anteriores a la crisis, but you have to see it. If you see it this way, pero si lo ves de esta manera, you will see that unemployment has a very peculiar behavior. verás que el desempleo tiene un comportamiento muy peculiar. So this is a map of the United States from 1990 to Este es un 2016. mapa de los Estados Unidos desde 1990 hasta 2016. The dark areas Las are zonas where oscuras son unemployment is above 10%. Son For las us, zonas- it's a lot. donde la tasa de desempleo es superior al 10%, que para nosotros es mucho. And the way the economy in the U.S. evolved is in the 1930s and 1990s, 93, 94, we were coming out of a slow economy. Then we entered the Bill Clinton boom. The late 90s was a very strong economy. Then we entered a recession in 2000. Bueno, la forma en que evoluciona la economía de los Estados Unidos, que en el año 93 salíamos de una recesión, se produjo una recuperación, entramos en los años de Clinton de un boom económico y al final volvimos a otra recesión. We had recession in early 2000s and then we had the housing speculative boom. Tuvimos una recesión a principios del siglo XX y luego tuvimos una burbuja inmobiliaria, The Great Recession and la gran recovery. recesión y la So recuperación. this is what this is showing, this Esto es lo que period. muestra. Oh, okay. Look at the dark areas, above 10% unemployment. This is the Clinton boom. You This is still the have Clinton. very dark areas, even in the Very dark Goldilocks areas. economy. Then we come to the early recession in 2000. Ahora llegamos a la recesión temprana a principios del siglo XXI. Some areas, and then it's the housing boom. Ahora llega el boom inmobiliario. Some areas are still above 10%. Algunas áreas siguen Persistently. encima del 10%, de forma persistente. The great financial La gran crisis, crisis financiera and then y después slowly lentamente the map starts to clear up. el mapa empieza a ponerse más claro. Some communities are permanently in depression, Algunas comunidades están permanentemente en la depresión. No saben. and this is the narrow definition of unemployment. Esta es la definición estrecha de desempleo. What does this remind you of? If you look at it, does it remind you of a different phenomenon, of something else behaves this way, the way this map ¿Esto a behaves? qué os recuerda? Cuando veis este mapa, ¿a qué podéis encontrar algo parecido a esto o llega a vuestra mente algo parecido a esto? Virus, right? Virus. It's a disease, and it spreads like a disease. Es una enfermedad y se extiende como una enfermedad. And so you really have to think about unemployment precisely as an epidemic. Así que tenéis que pensar en el desempleo precisamente como una epidemia. Now, in Spain, the unemployment doesn't behave quite like this En because España el desempleo no se comporta de esta in the manera, US it's very volatile. porque en Estados Unidos es muy volátil. But in Spain, the large problem of unemployment has become an enormous problem of unemployability. En España el problema del desempleo se ha convertido en un enorme problema de
falta de empleabilidad, ¿no? Sí, falta de And so empleabilidad. you have an epidemic that is there in terms of some of the social consequences of joblessness. De tal forma que tenéis allí una epidemia, entendido desde el punto de vista de las consecuencias sociales de esa epidemia. So this is how you got to think about the cost of unemployment that we are already bearing. Así que esta es la manera que tenéis que pensar sobre el coste del desempleo que ya estamos soportando. Just like a disease, unemployment is chronic. E igual que una enfermedad, el desempleo es crónico. Good times or bad, we have people permanently suffering from the disease. En vacas gordas o en vacas flacas siempre hay gente que está sufriendo la enfermedad. It is vicious. Es una enfermedad It just feeds on itself. perniciosa, It makes the unemployment situation worse. empeora el problema del desempleo. There's lots of research that shows that firms hire the employed. Hay mucha investigación que demuestra que las empresas contratan a los que ya están empleados. In the United States, more than 50% of all hiring is people who have jobs. En Estados Unidos, el 50% de todas las contrataciones son de personas que ya tienen empleo. Firms rate each other. Son Good empresas que, digamos, hacen racias en otras empresas, ¿no? Van a robar a otras empresas. If you're fired first Si te despiden primero and you're hired last, y te contratan el último, your ability to get a job tu capacidad de conseguir un empleo and stay in a job, y mantenerte en ese empleo, build income, digamos, elevar tus ingresos, ¿no? is diminished. Se ve reducida, ¿no? The job guarantee captures precisely those people who have the greatest difficulty catching on to the labor market. La garantía de empleo precisamente atiende a esa gente que tiene la mayor dificultad de llegar al empleo, ¿no? It's deadly. The unemployment is deadly. And this is not just Es research mortal. from the United States, this is research from across the globe. Y esto es investigación que demuestra no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, There's a permanent increase in mortality Hay rates un- due to spells of unemployment. incremento permanente de tasas de mortalidad debido a el desempleo crónico, ¿no? 1 in 5 suicides are Uno de associated cada with cinco unemployment. uno de cada cinco suicidios son consecuencia. And there's enormous amount of research that comes from outside of economics. Y hay una enorme cantidad de investigación que viene de fuera del área de la economía, Public health sciences mostly. sobre todo de investigación sobre sanidad pública, That shows that there's a permanent loss in Okay. lifetime earnings, que demuestra que hay una permanente pérdida de ingresos a lo largo de toda la vida, ¿no? Laboral, loss in participation in social capital, la pérdida de participación y capital social, significant rise in mental and physical elevación problems, significativa de problemas mentales and the impact is not just on the unemployed but also on their y el families. impacto se produce no solo sobre los desempleados, sino también sobre sus familias. There's a lot of research on child outcomes, Hay on mucha investigación sobre las consecuencias para la infancia, growth stunting, on malnutrition, malnutrición, crecimiento, digamos, retardado, on the child's outcomes in school and in the labor sobre market, digamos, el rendimiento del niño en la escuela y en el mercado, increase in crime, aumento de la criminalidad, disability, alcoholism. incapacidad, alcoholismo. All of these have direct and indirect financial and real costs to the state. Todos estos tienen costes reales, directos e indirectos sobre el Estado. We are paying for this in the Estamos form pagando por esto. of more disability payments, greater healthcare costs, the Varios costos lost productive sanitarios. capacity, Mayores pagos por incapacidad, not to mention, of course, the other income support por programs. no mencionar todos los demás programas. But primarily, we are losing the productive capacity of a generation by allowing above 20% unemployment. No solo los costes sociales, sino toda la pérdida de producción por permitir que una generación no pueda acceder. So we have to calculate what this is for Spain, but in the United States, with an unemployment rate of 4.7%, Así que teníamos que calcularlo para España, pero en Estados Unidos con una tasa de desempleo de 4,7%. 4%, yeah. Sí, de 4,7%. we basically give up $2 to $10 billion a day of GDP because we tolerate unemployment. Básicamente renunciamos de 2.000 a 10.000 millones de dólares cada día
¿Por qué toleramos la persistencia del desempleo? So maybe I can talk about examples if you have questions, but there are lots of examples which we have studied from around the world. Hay muchos I'll ejemplos que skip this part. hay muchos ejemplos que hemos estudiado a lo largo del mundo y me saltaré esta parte. But just to summarize, Para resumir, it's a policy that secures a basic human right. es una política que asegura un derecho fundamental básico. It is a superior macroeconomic Es stabilizer. un estabilizador macroeconómico superior. Employs people to fulfill much needed public sector needs. Y emplea a personas que permiten atender necesidades públicas básicas. It completes the safety net and is a preventative policy Completa la red asistencial y es una política preventiva because you just don't allow unemployment to become so extraordinary. porque no permites que el desempleo se convierta en algo tan extraordinario. The program that is there will prevent this avalanche effect, this contagion effect from unemployment. Este programa, si está presente, contendrá este efecto de avalancha, este efecto de contagio. It stabilizes the value of the currency, Estabiliza el valor de la moneda and it is much less expensive in real or financial costs y es than mucho what más we're barato currently doing. en costes reales y financieros que lo que estamos haciendo ahora. So in sum, the modern money approach illuminates the modern financial system to be able to reveal the possibilities for public policy. De tal forma que la teoría monetaria moderna dilucida el sistema financiero moderno de tal forma que puedes desarrollar políticas públicas superiores. Thank you. Gracias. You lost it. I know. So that so that the relationship between money and production is maintained and doesn't create an inflationary process. Okay. So production, there is social production too. Es que también hay producción social. So when we talk about the productive capacity of an economy, Cuando hablamos de la capacidad productiva de una economía, that includes private and public sector. eso incluye tanto el sector privado como el sector público. But the way we produce in the public sector is on different principles. Pero la forma en que producimos el sector público se basa en principios diferentes. We are interested in building public resources, Estamos interesados en construir recursos públicos, public services, servicios públicos, public investment inversiones públicas, to achieve concrete para conseguir social objectives. objetivos sociales concretos. That is part of the wealth of a nation. Eso es parte de la riqueza de una nación, It's just not done for profit. pero no se hace a cambio de un beneficio. And so it is superior than what we are currently doing because we are losing, we need many public resources. Y es superior a lo que estamos haciendo porque estamos perdiendo muchos recursos públicos. And people are losing the very capacity Y la gente está perdiendo la misma capacidad to do them, de hacerlas and their ability, their access to participate in the economy. y su capacidad de acceder y participar en la economía. So we're caught in a vicious cycle Así that que we have estamos to atrapados break it. en un círculo vicioso el que tenemos que romper. ¿Había otra pregunta ahí? Bueno, we're going to have to rush. Nos tendremos que salir porque tenemos una entrevista con un periodista, pero bueno, yo creo Okay, I have many questions and doubts about this, but mainly, well, first of all, what will happen if we have 25% unemployment in the United States? ¿Qué pasaría si tuviéramos un 25% de desempleo en Estados Unidos, no? We had the New Deal. Tuvimos el New Deal, Well, yeah, but first of all, you will have revolution. pero antes tendríamos una revolución, ¿no? So,
what will happen if you have 25% unemployment in Spain? It will be the same. So we have no 25% unemployment because we have 20% of grey economy. Dice que, bueno, lo traduzco, ¿no? Dice que en España no hay un 25% de desempleo porque hay un 20% de empleo sumergido. And just to explain what happens. So imagine that self-employed give piano lessons before the crisis. So ¿Quién, perdón? piano lessons. No, pero ¿quién? Self-employed. Ok. Sí. Okay. Un autónomo, vale, self-employed, sí. Perdón. Imaginamos que un autónomo Sí. da clases de piano antes de la crisis. And after the crisis, Y the después de la government crisis, increased the taxes. el gobierno incrementa los impuestos, So this person así que esta persona bankrupt. está en bancarrota o en quiebra. And what happens? What will this person do? ¿Qué hará esta persona? So the person will continue to give piano lessons Continuará dando clases de piano without paying taxes. sin pagar impuestos. So the pressure of the government, Así que la because presión del it's gobierno too high, es demasiado breaks elevada, the system. rompe el propio sistema. And I think this moment is lost in the analysis of the European economies. Y creo que este momento se perdió en el análisis de las economías europeas. Well, this is the first question. What is the comment? The second question. La segunda pregunta. I'm not economist. No soy economista. I'm from computer science department. Vengo de la But we are patente very informática, conscious about the risks. pero soy muy consciente de los riesgos. We have special program for employment, and until the moment we have 100% employment. Y tenemos un Exactly programa, 100%. So we can't find a person that have finished our school and is not employed. tenemos un 100% de empleo, ¿no? In the sector. En este sector. So the thing is that La cuestión es, there is a very serious risk Hay un if riesgo we muy serio put this si program implantamos este programa, to work. le ponemos a punto. It's like the practice in practicas in empresas. Es como las internships in companies. Yeah. Mhm. So the students actually Los estudiantes start to work in companies empiezan a trabajar en una empresa and they are underpaid, y se les paga de menos, se les paga Ya. un salario bajo. much underpaid, and in the United States they are even not paid. Y en Estados Unidos incluso no se les paga. Even they must pay in some cases to have this. Y incluso a veces tienen que pagar para acceder a ese puesto. So the companies Así que las start empresas to prefer empiezan a this preferir working force esta fuerza de trabajo instead of the working force En they lugar de la- normally can hire. en lugar de la fuerza de trabajo que And poder this normalmente produces tendría. exactly unemployment. Y esto produce desempleo. If you put this in governmental cap, what will be why the companies will not subcontract these services Si and use this slavery work actually in order to produce. Entonces, si implantamos este programa, ¿qué impediría que las empresas recurrieran a una especie de fuerza de trabajo esclava, ¿no? para producir? Okay, I'll start backwards from the second question. The first thing is that the program is voluntary. Nobody's required to work in it. Lo primero es que el programa es voluntario, no se obliga a nadie a trabajar en él. Nobody's forced, nobody's going to lose their unemployment insurance. Nadie va a perder su seguro de desempleo, nadie se lo obliga. It's a voluntary, so it's not slavery. No es esclavitud. The second thing is that people want to work. La So segunda cuestión es que la gente quiere trabajar, odds are a lot of people are going to show up. así que va a aparecer mucha gente. And it will have an impact on private sector employment. Y tendrá un impacto sobre el empleo del sector privado. I consider that a very positive Y thing. yo lo considero algo muy positivo. It eliminates precisely the precarious jobs. Precisamente elimina los trabajos precarios
if the public sector offers above poverty wage, Si el sector público ofrece un salario por encima del umbral de la pobreza, companies that offer poverty wages might not be able to attract workers. habrá empresas que ofrecen salarios de pobreza que no consigan atraer a trabajadores. So it's probably a worthy goal. Es un objetivo probablemente meritorio. If it is a base wage, Si es un salario mínimo, it's not going to compete with the employers that provide decent employment to decent, no va a, decent pay. no va a competir con los empleadores que ofrecen puestos de trabajo decentes a cambio de un salario digno. And so it will have a bit of an effect on formalizing these informal arrangements. Así que tendrá un efecto en formalizar estos contratos informales, It strengthens the labor market fortalece el mercado de trabajo and the source and eliminates poverty just by y elimina raising. la pobreza simplemente por elevar la renta, ¿no? Now, people are not going to be stuck in this program. La gente no se va a quedar permanentemente en este programa. These programs have such significant impact on the private sector Estos programas tienen tal impacto sobre el sector privado that people transition to private sector work very quickly. que la gente transita al sector privado, a empleo en el sector privado muy rápidamente. This is not a hypothesis. Esto no es una hipótesis. We have looked at a series of large-scale employment programs. Hemos examinado una serie de programas de empleo de gran alcance público And some algunos. direct employment youth y programs. algunos programas de empleo directo de jóvenes, And I can give you y examples. puedo dar ejemplos. But in those cases, the job guarantee provides employment for anywhere between 2 and 3 years. Y en estos casos el programa de garantía de empleo ofrece un empleo durante 2 o 3 años, But within a year or 2, people are beginning to transition into private sector employment. pero en 1 o 2 años esta gente está transitando a empleo en el sector privado. The one program that was very large scale that I studied and was modeled after Minsky's Employer Last Resort El programa de mayor alcance que yo he estudiado y que se basó en el empleador del último recurso de Minsky, was put in place in Argentina with fue 25% unemployment. fue introducido en Argentina con una tasa de desempleo del 25%. The multiplier effect was 2.56%. El efecto del multiplicador fue de 2,6 veces And the labor force radically shrunk within 2 years. y you mean the unemployed? The people who entered the program Okay. exploded very quickly Ah, sí. and then Vale, la very gente que quickly entró explotó muy al inicio el número de personas que entraban en el programa y luego se encogió muy rápidamente. It didn't get rid of the entire informal sector, which is very No large. eliminó completamente el sector informal porque era muy grande, But people who participated in the program got social security card and a regular contract after they were employed in the private sector. pero la gente que entró consiguió una tarjeta de seguridad social y un contrato formal después de entrar en el sector privado. I consider that a positive. Yo considero que eso es positivo. Una pregunta, es que tenemos una entrevista en Madrid, así que yo creo que un par de preguntas más y se acabó, porque si no, no llegamos. De hecho, yo creo que llegamos tarde ya, o sea que, pero bueno, que se acerquen aquí a la mesa para la... Yo también me sumo al agradecimiento y la felicitación por haber participado en esta sesión, me ha parecido muy interesante. Pero simplemente quería poner casi una condición para que todo este planteamiento, desde mi punto de vista, tenga éxito. So he wants to state a precondition for this whole scheme to have a success. Y es que haya un sector privado muy dinámico. You need a very dynamic private sector. Porque en España sí que tenemos estas experiencias. Because- Y con toda sinceridad tampoco acabo de entender la relación entre el plan de empleo y la teoría monetaria moderna. Okay, so Pero quizá nos necesitaremos más tiempo para entenderlo. he doesn't see the link between monetary theory and
transition job plan. Los españoles sí que hemos conocido el plan de empleo rural en Andalucía. The Spanish have known the rural employment plan in Andalusia. Es una de las regiones más pobres de Europa. One of the poorest regions in Europe en términos de renta. in terms of income. Y los españoles hemos conocido al comienzo de la crisis actual And Spanish el have plan known del gobierno socialista, at the beginning of the crisis the so-called plan A, the E plan, que movilizó muchos recursos al comienzo de la crisis. which activated a lot of resources at the beginning of the crisis. Esto nos plantea un problema de capacidad de fuego, ¿no? This raises ¿Cómo contrarrestar? ¿Con cuántos recursos? No es únicamente una cuestión de porcentaje, es cómo frenar la dinámica de destrucción de empleo. The point is how to arrest the dynamic of employment destruction. Y una cuestión adicional, simplemente. En España hay un debate en algunos círculos, ¿verdad?, sobre formas de otra economía. In Spain there's a debate about other forms of... No es exclusivo de España, por Not only in supuesto. Spain, of course. Pero quizá los incentivos a fórmulas, por ejemplo, de cooperativas, de economía For social, example, incentives to cooperatives, social economy, donde el autoempleo cuente con otros self-employment, resortes as de other mayor fortaleza, Yeah. quizá puede ser una alternativa a un trabajo que yo sí que he leído alguna crítica a estas propuestas, usando... Be an alternative to these proposals, which he has read some critiques about. Usted lo conoce, ¿no? Los nuevos soviéticos aquí que The new quieren decir Soviets that want quién to trabaja, cómo trabaja y qué decide condiciones, who ¿no? works and Bueno, pues under what quizá, conditions and so forth. quizá otras fórmulas donde se dé más importancia a la decisión del individuo parado, que pueda fortalecer Other forms which también la more- autoestima y evitar estas críticas. Other forms that Muchas give gracias. more Placer. say in Hasta luego. the decisions of the unemployed. Okay. All right. So this program is a proposal for a market economy. Esta es una propuesta para una economía de mercado. It doesn't. It's a supplemental program to private sector activity. Es un programa complementario a la actividad del sector privado. The objective is not to employ every single person in this program, El objetivo no es emplear a todos los desempleados en este programa, but to guarantee employment opportunity at a living wage to anyone who wants it. pero sino proporcionar un empleo, a un salario que permite vivir a cualquier persona que lo quiera, ¿no? Your question speaks more to the design of the program. Tu pregunta se va dirigida más bien al diseño del programa. That has to be tailored to the needs of the country. It's Que not tiene a que estar- panacea to all problems. Que for tiene sure. que estar diseñado al medida de cada país, no es una panacea para resolver todo. It addresses the problems of unemployment. Atiende los problemas del desempleo. But there are very interesting models of implementation that can create a lot more dynamism, if you will, in the private Pero sector hay modelos de implementación que pueden crear mayor dinamismo en el sector privado through various arrangements. a través de varios sistemas o dispositivos. You can make apprenticeships part of this program, Puedes conseguir que las prácticas sean parte de este programa, where people can transition in more easily into private sector employment and have a coordinated policy for for more investment and innovation in the private sector. porque la gente puede transitar a un sector privado donde pues haya un poco más de innovación en esas empresas. These alternative arrangements are entirely complementary with this program. Son digamos, sistemas completamente complementarios de este programa. If we want to give rise to social entrepreneurships, Si queremos fomentar el emprendizaje social, cooperatives, cooperativas, non-profit work, trabajo sin ánimo de lucro, they are complementary. son complementarios. What I have seen, at least just by studying and visiting projects, He visto al in- estudiar proyectos in y visitarlos en Argentina, Argentina. is I found that even the poorest of the poor Lo que encontré es que incluso los más pobres de los pobres were able to propose their own projects eran capaces de proponer sus propios proyectos and even make them into their own little companies, if you will, or whether they're cooperative or for profit, they became like a micro enterprise. incluso convertidos en sus propias empresas o cooperativas y convertidos en una especie de microempresa, ¿no?
Except you didn't get a loan to start it. pero no necesitabas un préstamo para empezar el negocio. But the public sector supported you while you got up on your feet. Pero el sector público te apoyaba hasta que pudieras mantenerte en pie por tus propios medios. So it is important how we design it and what are the other objectives we want to achieve. You know, maybe it's poverty in the rural area we need to eradicate. Es importante cómo lo diseñamos, por ejemplo, puede ser que queramos erradicar la pobreza rural. Or maybe we need to enhance even more education and training in certain areas. Necesitamos fortalecer la formación y la educación en determinadas zonas. They all can be part of this program, which essentially serves as an institution, as a vehicle Todos to get you somewhere. pueden ser parte de este programa que esencialmente sirve como una institución, un vehículo para llegar a otra parte, ¿no? I think you want one. Okay. So Okay. yeah, I think we have to. Thank you very much.